Listo, listo. Listo. Vale, bienvenidos a todos. Muchas gracias nuevamente a Código Venezuela por permitirme nuevamente estar aquí. Ya con este tercer webinar cerramos un grupo de 3 que esperamos, Sonia, ¿verdad? Repetir en algún momento del año más adelante, de tal manera de Claro tener que sí. el paquete de 3, poderlos estar repitiendo para los que no puedan asistir y no lo puedan ver, pues tener siempre estas herramientas que les ofrezco. El día de hoy entonces vamos a hablar de cómo enfrentar una entrevista de trabajo en 4 pasos. Lo quise llamar así porque es una manera más sencilla de memorizar cuáles son los elementos claves que hay que identificar para poder entonces prepararnos para esa entrevista. Entonces, con 4 pasos, por supuesto, cada uno es bastante complejo y bastante completo, pero al menos así lo tenemos ya eh, enumerados y más fáciles de recordar. Pero para los que no han estado antes aquí, quiero presentarme. Ya lo hice en las anteriores. Y un poco sobre mí. Como bien dijo Sonia, soy psicóloga de la Universidad Central de Venezuela. Hice un posgrado en la Simón Bolívar, una maestría en psicología cognitivo-conductual, y eso me formó en el área clínica. Y aunque trabajé mis primeros años en el área clínica, pues realmente el grueso de mi experiencia fue en recursos humanos, específicamente en Roche como empresa transnacional, y en Farmatoda estuve algunos años también como empresa nacional. Di algunas clases en la Universidad Católica, en, en temas de liderazgo, de organización, de ventas incluso, ¿ok? Pero con muchos de ustedes busqué nuevas oportunidades aquí en Madrid, y aquí ya creé mi propia marca, que es HR Mentoring, y me van a conseguir, como aparece abajo en mi página web, hrmentoring.net, ¿ok? Y allí explico un poco todos mis servicios. Sin embargo, también trabajo con 2 páginas que son Orientación para el Empleo y Empapelarte, que se dedican a los temas de empleabilidad, de preparación de currículum, de elaboración de LinkedIn y de entrevistas de trabajo, que es específicamente mi área, ¿no? Y trabajo también en conjunto con Alcance Consultores también. Bien, en detalle, trabajo en la elaboración de CV, como les decía, en entrevistas de trabajo, tanto para el reclutador, para que optimice su proceso de cómo hacer mejores entrevistas, como para el candidato que se enfrenta a esas entrevistas de trabajo. ¿Ok? Y durante la pandemia, pues me dediqué, entre otras cosas, escribí un libro, se llama así, No es la empresa, eres tú. Lo coloqué por acá para que lo vieran. Está disponible en Amazon, y lo que busca es ser una guía para lograr crecer dentro de la empresa, porque me he encontrado con muchas personas que son muy felices en la empresa donde están, pero sienten que les cuesta crecer y desarrollarse. Entonces, no es que busques otro trabajo necesariamente, es que dentro de la empresa donde estás busques tus propias oportunidades. Entonces, allí describo con una técnica muy específica, con herramientas, con ejemplos muy claros y con pasos muy específicos, cómo pasar de ser invisible a pasar a ser visible dentro de la empresa. Y tengo 2 cursos en Udemy que los pueden conocer, uno para reclutadores y otro sobre CV. Pero entonces ya no hablo más de mí, hablo un poquito más de lo que vamos a trabajar ahora, pero antes de entrar en tema, quiero que tengan esto como en mente y lo piensen siempre. No existe el candidato perfecto, existe el candidato mejor preparado y comprometido a alcanzar sus sueños y dejar huella en otros. Esto es una frase que para mí es básica a la hora de ir a la entrevista, porque uno se esmera demasiado en alcanzar a ser el candidato perfecto, y al final el reclutador lo que realmente está buscando es un candidato que esté bien preparado, pero sobre todo que esté comprometido a alcanzar eso que busca, y adicionalmente a dejar algún tipo de huella en otras personas. Entonces, esos son los elementos que de verdad es lo que busca el reclutador, y les digo por experiencia propia. Yo tenía candidatos que venían demostrándose ser perfectos, pero no veía en ellos compromiso, no veía en ellos que quisieran aportar a otros, y eso no los hacía tan perfectos como ellos creían que eran. Entonces, recuerden esto siempre, ¿ok? El candidato perfecto nunca va a existir, ¿ok? Pero sí una persona que quiera demostrar ese compromiso y el querer alcanzar sus sueños dejando la huella en otros, ¿ok? Entonces, esta frase se las dejo. Pero bien, ¿qué vamos a aprender el día de hoy?
los 4 pasos que les mencionaba. ¿Cuáles son esos 4 pasos? Y los vamos a ir viendo uno a uno. El primer paso es informarte sobre lo que debes hacer antes de asistir a la entrevista. Cuando tú buscas en internet información sobre asistir a entrevistas, siempre vas a encontrar que hay una fase de preparación, de información que debes consultar antes de asistir a la entrevista. Bueno, de eso voy a hablar yo, pero me voy a centrar específicamente en esa información sobre la empresa que tienes que averiguar, ¿no? Hay muchas cosas, pero específicamente sobre la empresa a la que vas a ir, hay elementos importantes que tienes que conocer y que te van a ayudar muchísimo a lo largo de la entrevista. Uno dice, bueno, ya yo leí un poco o ya yo entré en la página web. Bueno, a veces eso no es suficiente. O eso es suficiente para el que no quiere aportar más, el que no se quiere preparar mucho. Eso es como el mínimo que espera el reclutador. Pero vamos a ir un poquito más allá y entender qué significa informarte sobre la empresa. El segundo paso es reconoce los elementos clave de la oferta de empleo, es decir, reconocer elementos que aparecen en el anuncio o en la oferta de empleo que te van a ayudar a prepararte para esa entrevista, a conocer qué preguntas te van a hacer, a saber un poquito cuáles son las competencias y mucha información que tú no te das cuenta, pero están claramente descritos ahí en el anuncio. Entonces, es fundamental que reconozcas esos elementos del anuncio, porque entre informarte de la empresa y reconocer eso ya vas a estar como mucho más sólido a la hora de responder a las preguntas. El tercer paso es identifica. Eh, Muchos de ustedes que han ido a entrevistas se habrán dado cuenta que el reclutador hace muchas preguntas y ustedes dicen, bueno, pero ¿hasta cuándo va a estar haciendo preguntas y pregunta y pregunta? Y han pasado 15 minutos y no deja de preguntar y Dios mío, pero ¿cuántas preguntas son? Bueno, les sorprenderá saber que al final estas cantidad de preguntas se pueden englobar en 3 grandes áreas y son las áreas que yo les voy a describir. Una vez que tú identificas de toda esa cantidad de preguntas que te hacen, a cuál área pertenece, te va a ser más fácil enfocar la respuesta, porque vas a decir, ah, esto se refiere a esta área, y entonces ya vas hacia allá. O se refiere a esta otra y vas hacia allá. Entonces, poder agrupar en alguna de estas 3 categorías las preguntas que te hagan va a ser mucho más fácil porque no vas a tener esa percepción de que es interminable la entrevista. Y como cuarto paso es ensaya. Y específicamente, bueno, por supuesto, el tipo de preguntas, las respuestas que vas a hacer, sobre el tipo de preguntas que te van a hacer, pero me voy a concentrar específicamente en el modelo por competencias, que es el modelo que utilizan prácticamente todas las empresas para lograr inferir cómo va a ser tu comportamiento a futuro. Entonces, esas respuestas tienes que ensayarlas. Entonces, estos son los 4 pasos y vamos a entrar en cada uno de ellos. ¿Ok? Comencemos por informarte, ¿ok? Recuerden que estamos hablando de cuando es informarte es sobre la empresa, ¿ok? Y conocer los detalles de la empresa te va a permitir prepararte sobre todo a preguntas muy generales, amplias y típicas que hace el reclutador, ¿ok? Y mucha gente lo que hace es dice, bueno, yo tengo idea o mi amigo me habló de esa empresa. Mira, eso no es suficiente, ¿ok? ¿Qué tienes que conocer de la empresa? En primer lugar, ¿quién es la empresa? ¿Okay? Es una multinacional, es una nacional, tiene presencia en toda España, tiene presencia en Europa, tiene presencia ¿dónde? ¿Okay? ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué volumen de ventas tiene? ¿Okay? Ese tipo de datos es importante. ¿Okay? ¿Qué productos tiene? ¿Qué comercializa? ¿Por qué? ¿Qué misión tiene? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus valores de liderazgo? Que muchos lo tienen bastante descrito. Por ejemplo, en el caso de Amazon, hacen preguntas por competencias sobre sus principios de liderazgo. Y si tú no te sabes los principios de liderazgo, es muy probable que no salgas muy bien en la entrevista. Entonces, es prácticamente memorizarte esos principios de liderazgo porque te van a permitir responder más rápidamente a las preguntas. Ellos incluso mandan toda esa información para que tú te prepares a ellos. Si dada toda esta información, aún así no te preparas, ellos se van a dar cuenta. Por eso es muy valioso todo esto de quién es la empresa. Pero a esto voy a entrar luego, ¿ok? ¿Qué sucede en la empresa? No es solamente quién es qué está pasando en este momento en esa empresa, ¿no? Recuerdo haber tenido un cliente que, que le hice la asesoría y él me dijo, me estoy postulando a esta posición y esta es la empresa.
Antes de la asesoría, yo investigué sobre la empresa y descubrí que la empresa estaba en un proceso de reducción importante, estaba haciendo despidos masivos por el tema de la pandemia. Bueno, muchísimo. Entonces, cuando tuvimos la asesoría, él no lo podía creer. No había investigado y aún así se estaba postulando una posición donde realmente no sabía qué iba a pasar. Entonces, no es que dejes de postularte, aunque esa podría ser una alternativa, pero sí al menos preparar preguntas al reclutador ante esa situación que tú sabes que está sucediendo y que además es pública, porque aparecía en las noticias. Entonces es importante ese tipo de información que está pasando dentro de la empresa. Y luego es con quién trata la empresa, cuáles son sus competidores, por ejemplo. Y más adelante te voy a explicar por qué. Entonces, estos son como tres niveles. ¿Qué hace la gente? La gente busca quién es, en términos generales, pero se queda hasta allí. Nadie va más allá a averiguar qué sucede y nadie va más allá a averiguar con quién compite. Y eso es lo que ustedes deben hacer para ir un paso adelante de lo que hacen la mayoría de los candidatos. Entonces comencemos por el inicio, ¿no? ¿Quién es la empresa? ¿Y qué vas a averiguar sobre quién es la empresa? Bueno, misión, visión, valores, ¿ok? Y cuando hablo de valores, no es memorizármelos netamente, bueno, es importante conocerlos, ¿no? Pero de hecho toda esta información es importante, no para tenerla grabada, eh, eso es para tenerla presente, pero lo más importante de todos estos elementos es que tú puedas identificar en ellos qué se relaciona contigo, con tu experiencia, porque al final eso es lo que va a buscar el reclutador. No es si te memorizaste la misión, no. Es qué elementos de la misión para ti son importantes y por qué. Y la única forma de responder a eso es que tú digas, bueno, mira, la misión es ofrecer salud o esta es una empresa en el sector salud y bueno, a mí me apasiona el sector salud y admiro mucho ese trabajo, etcétera. Entonces, eso es, no es tanto la misión, sino lo que es importante para ti. Porque en la medida en que sea importante para ti va a haber más compromiso y eso el reclutador lo quiere saber. El tema de productos, servicios también para evitar confusiones, como les mencionaba al inicio, yo trabajé muchos años en Roche y en muchas ocasiones llegaba el candidato y me decía, yo quiero trabajar con ustedes porque además los productos de ustedes me parecen maravillosos. Yo utilizo una hidratante para la cara espectacular que me ha ido muy bien. Bueno, esa persona no estaba hablando de Roche, sino que estaba hablando de La Roche-Posay, que es otra empresa completamente distinta. Entonces, hacer esa confusión frente al reclutador significa que no te informaste de los productos. Incluso llego yo como reclutador a preocuparme por esa competencia de orientación al detalle, porque esa persona no tiene esa capacidad de observar detalles, como lograr esa distinción entre lo que es Roche y lo que es la Roche-Posay, que es distinto. Eh, entonces me genera duda. Entonces fíjense qué tan importante es eso, o que estás en una entrevista en la Coca-Cola y mencionas un producto de Pepsi-Cola, eso sería fatal, ¿no? El tema de posicionamiento también. Llegué a tener candidatos que me decían, mira, Roche me parece espectacular, sobre todo porque como ha ido creciendo, entendí que del año pasado a este año pasó de la posición sexta a la posición quinta a nivel mundial entre los laboratorios. Ese detalle y decírmelo en la entrevista para mí era valiosísimo, para mí era, wow, esta persona realmente investigó. Entonces, fíjense que el impacto que eso produce, ¿ok? A cosas que te parecerían muy banales y bueno, yo voy a estar en logística, que me importa a mí el posicionamiento de la empresa, se importa, a la hora de la entrevista, eso es valioso, ¿ok? Y te ayuda entonces todo esto a responder estas típicas preguntas, ¿ok? ¿Qué sabes de nosotros y por qué quieres trabajar con nosotros? Porque en la medida en que tú logres identificar qué elementos de la empresa son afines a ti, en esa medida lo demuestras y es una forma de decir yo estaré comprometido con ustedes porque incluso eso está dentro de mis valores personales. Bien. El segundo nivel, el que le decías qué sucede, las noticias, ¿no? Te permite saber también el porqué de la búsqueda del reclutador y entender muchas explicaciones que él hace. ¿Ok? El porqué de la búsqueda del reclutador, porque si tú te enteras a través de las noticias, por ejemplo, que está en un proceso de expansión y tú te estás postulando un área de ventas, ¿ok? Tú puedes hacer alguna pregunta al final de la entrevista, como por ejemplo, entiendo que están en un proceso de expansión. La posición a la que yo estoy aspirando va a ocupar alguna
de las franquicias o de las posiciones o de las tiendas adicionales que están contempladas dentro del proceso de expansión? Esa es una pregunta interesante, es una pregunta que me hace ver a mí como reclutador que te informaste. ¿Ok? Por eso es importante el tema de las noticias. Y, por supuesto, explicaciones que dé el reclutador, porque no estés perdido en la entrevista, sino que a veces el reclutador da por sentado que tú tienes mucha información y habla y habla y habla, y tú puedes estar perdido. Pero si tienes esta información y conoces qué está sucediendo, pues te es más fácil comprender. Te traigo dos ejemplos. Imaginemos que tú te vas a postular a esta posición que es mando de tienda. Mando de tienda es como un gerente de tienda, ¿no? En Alcampo. Entonces tú dices, wow, esta me llama la atención, ser gerente de tienda en Alcampo. Y dices, bueno, voy a seguir el consejo de AISA y voy a buscar las noticias. Entonces, ¿cómo haces? ¿Cómo averiguas el de las noticias? Entras en Google, ¿ok? Colocas el nombre de la empresa y le das al icono de noticias. Al darle allí, se te va a desplegar una gran cantidad de noticias que están sucediendo donde aparece mencionado esta empresa, ¿ok? Y bueno, y resulta que me encuentro con esta noticia, ¿ok? Que las elecciones francesas ya no son una barrera para que Alcampo reactive la compra de Carrefour. Y entonces digo, Alcampo y Carrefour juntos. Suena interesante. Y me pongo a leer la noticia y me consigo con esto, ¿ok? Y específicamente dice, bueno, que ya no es una barrera para que Alcampo reactive la compra. Pero veo en las letras pequeñas esto que dice, podría suponer problemas de competencia y el organismo podría exigir el cierre de determinados puntos de venta. Entonces me quedo pensando, wow, ¿será que están contratando gente, pero corre el riesgo de ser despedido porque esto pueda pasar? Entonces son preguntas que a través de la información que obtienes de la noticia que te tienes que hacer para decidir si realmente te vas a postular, por un lado, o tomar nota para hacerle las preguntas pertinentes al reclutador. Y esta es información pública, no es que es información confidencial. ¿Ok? Entonces fíjense la importancia de conocer las noticias. Otro ejemplo. Resulta que me interesa encontrar trabajo en Burger King porque, bueno, quiero comenzar algo, soy estudiante recién graduado y tal, y bueno, quiero agarrar experiencia, algo medio tiempo, bueno, veo esta opción de Burger King. Y digo, bueno, voy a averiguar qué está pasando con Burger King. Entro Burger King, noticias, y me encuentro con estas tres noticias. Y yo vivo muy cerca de Almería. Y me encuentro con esto, Burger King, un nuevo establecimiento en Almería capital. ¿Qué hago yo con esta información? Preparo las preguntas al reclutador. Dos preguntas que puedo hacer. La primera, ¿la posición es para el nuevo establecimiento que abrirán en Almería? Esa es una pregunta perfectamente válida al reclutador. Y el reclutador va a decir, wow, como que esta persona se informó que estamos en ese proceso de expansión, de crecimiento. O puedo hacer otra pregunta más interesante aún. ¿Qué reto significa trabajar en un establecimiento que se acaba de inaugurar? Porque si ya me dicen que sí, voy a abrir en esa, voy a comenzar en esa que se va a abrir, entonces le pregunto, le hago otra pregunta. ¿Qué retos puede significar eso? Tú le haces esta pregunta al reclutador y el reclutador va a quedar en la mente del reclutador. Y cuando hable con su supervisor va a decir, mira, esta persona hace preguntas muy interesantes, así que prepárate. Es decir, eso que quedara allí en la mente del reclutador y que no pase como un candidato más es lo que se busca también. Entonces, fíjense qué interesante el tema de las noticias. Ese era el segundo nivel de las noticias y vamos con el tercer nivel de conocimiento de la empresa, que es con quién compite. ¿Ok? Y esto sirve, por un lado, lo que yo les decía, evitar confundir, ¿ok? Con los productos entre sí, y por otro lado, con sus competidores, y por otro lado, quizás proveedores comunes. Hay proveedores que abastecen o que le sirven a varias empresas que compiten, es decir, pero es el mismo proveedor, ¿ok? Puede ser. Y resulta que tú te das cuenta que tú trabajaste con ese proveedor, eh, porque tú estabas quizás en la competencia o algo. Y tú puedes entonces decirle al reclutador, mira, yo conozco el trabajo con estos proveedores, conozco a esta persona, etcétera. Darle información al reclutador sobre ese conocimiento que ya tú tienes de los competidores, de proveedores, de clientes y que te posiciona mejor como candidato, porque ya tienes ese enlace con ese proveedor o ese enlace con el cliente y para la empresa eso es valioso a la hora de incorporarte a ti en el área de ventas o en el área de marketing o en el área que sea. Ya sabiendo que tú conoces de estos,
de proveedores, clientes, etcétera, bueno, pues es muchísimo más valioso para ellos. ¿Ok? Eso con respecto al primer nivel. Primer paso, perdón. Seguimos. El segundo paso, ya dijimos, infórmate. El segundo paso es reconoce. ¿Ok? Y aquí vamos a hablar del anuncio organizacional. ¿Ok? Eh, reconoce elementos claves del anuncio que te van a permitir analizar. ¿Ok? ¿Qué te van a preguntar y preparar también preguntas al final de la entrevista? ¿Ok? Entonces, exactamente, ¿qué sucede cuando la persona revisa el anuncio? La persona, y lo que la mayoría de los candidatos hacen, es que ven el anuncio y dicen, bueno, esto lo sé hacer, esto lo sé hacer más o menos, esto, bueno, lo puedo aprender, listo, me voy a postular. Así no se lee un anuncio. No, y si lo estás leyendo así, estás leyendo la mitad del anuncio. Tienes que leer más, tienes que leer entre líneas y tú hacerte preguntas. Cuando leas el anuncio la próxima vez, ¿ok? Te vas a hacer las siguientes preguntas, ¿ok? ¿Qué sé hacer? ¿Ok? Entonces, de todas estas tareas que son las funciones del cargo, ¿qué sí sé hacer? Y no es solamente esta la sé hacer y esta también. No. ¿Qué sé hacer? ¿Y qué ejemplos tengo de cómo lo hice en el pasado? Ya más adelante les voy a hablar de respuestas y preguntas por competencia, pero básicamente lo que buscan es tratar de identificar ejemplos en el pasado donde te comportaste de determinada manera. ¿Ok? Entonces, aquello que tú sepas hacer del anuncio, trata de recordar un ejemplo porque te lo va a preguntar el reclutador. Y les voy a mostrar un ejemplo de cómo hace esta pregunta, pero importantísimo. Cuando leas el anuncio y veas algo que sí lo has hecho antes, recuerda exactamente el ejemplo, cuándo lo hiciste, cómo lo hiciste, para qué lo hiciste. ¿Ok? Segunda pregunta que debes hacerte cuando leas un anuncio, que no sé hacer. ¿Por qué? Porque precisamente sobre lo que no sabes hacer, también te van a preguntar. ¿Ok? Y no es para responder, no, no lo sé hacer. Evidentemente hay que ser muy honesto, hay que ser transparente y hay que decir que no si no lo sabes hacer. Pero también lo importante aquí es que identifiques qué cosas similares o parecidas o cercanas, en el caso de que sea, por ejemplo, un software que se le parezca, tú sí conoces, para que puedas decirle al reclutador, mira, no sé hacer esto, pero sí conozco esto, que se parece y por lo tanto mi aprendizaje va a ser mucho más rápido, mi curva de aprendizaje va a ser rápida o aprender en poco tiempo, etcétera. Porque al reclutador quizás lo que no sepas hacer, pues no es tan fundamental porque él puede enseñarte, pero él también dice, ok, te voy a enseñar, pero ¿cuánto tiempo vas a tardar en aprender? Entonces que tú le digas, conozco este otro software o conozco esto otro y me va a facilitar el aprendizaje, es una manera de decirle, mira, no lo sé hacer, pero te garantizo que voy a aprender rápido. Otra pregunta que debes hacerte es que debo investigar. Y es que en los anuncios, por un tema de economía del lenguaje, colocan muchas siglas, ¿ok? Y les digo, en la industria farmacéutica se utilizan muchísimos, pero muchísimos, casi que se hablen códigos, ¿no? Entonces, si ves algo en el anuncio, unas siglas o algo así, investiga, porque el reclutador te va a hacer preguntas con esas mismas palabras, esas mismas siglas o esas mismas abreviaturas. Entonces, investiga para que sepas al menos de qué te está preguntando, porque puede que sepas la respuesta como puede que no la sepas. Y si no lo sabes, no importa, ¿ok? Pero fíjense que no es lo mismo que tú le digas al reclutador, no sé qué me estás preguntando, no entiendo la pregunta, a que tú le digas, entiendo que eso hace referencia a tal cosa, porque no lo entendí en el anuncio, pero investigué y hace referencia a esto, ¿es cierto? ¿Ok? Entonces ya le estás diciendo directamente al reclutador, mira, no lo supe, pero investigué. Le estás diciendo, mira, yo soy proactivo, yo tengo iniciativa. ¿Ok? Y finalmente, ¿qué me preguntarán? Del anuncio vas a obtener claramente cuáles son las preguntas que te van a hacer. Y te pongo ejemplos para que veas cómo esto es así. Veamos este anuncio, ¿ok? Imaginemos que te llamó la atención esta posición, ¿ok? De Talent Attraction y Employer Branding, ¿no? Y por acá vemos las tareas a desarrollar. Entonces yo leo las tareas a desarrollar y yo digo, bueno, estas tareas sí, sí, las he hecho, ¿ok? Entonces, ¿cómo identifico yo a partir de estas tareas a desarrollar qué preguntas me van a hacer? Pues veamos entonces el ejemplo. Fíjense, me voy al detalle y escojo
La primera, por ejemplo, que dice, diseño y gestión de una estrategia de atracción de talento en escuelas y universidades en toda España. ¿Qué pregunta te va a hacer el reclutador? Muy sencillo. Esta. Describe alguna estrategia de atracción de talento que hayas diseñado. Fíjense, claro, si tú vas a diseñar y a gestionar algo, el reclutador te va a preguntar cuándo diseñaste y gestionaste. La segunda, análisis de posicionamiento. ¿Has hecho análisis de posicionamiento en el pasado? Descríbeme una situación donde lo hayas hecho. Directo, así va a ser el reclutador. Entonces, cuando veas las funciones, inmediatamente puedes ir pensando en qué pregunta te van a hacer. Así es como se lee el anuncio y así es como se identifican las preguntas que te van a hacer. Ahora, no solo en las tareas a desarrollar, sino también en los requisitos. ¿Ok? Fíjense, aquí, ¿qué buscamos? Aquí en este anuncio mezclaron lo que son requisitos y lo que son competencias. Cuando hablamos de requisitos, son cosas que tienes o no tienes, no hay intermedios, no hay grises, ¿ok? Y competencias hablamos de habilidades más blandas, habilidades soft, etcétera. Entonces, fíjense cómo aquí tenemos de 3 a 5 años, eso es un requisito. Dominio de programas informáticos, eso es un requisito. Más abajo vemos nivel alto de inglés, eso es un requisito. Pero lo que son capacidad de comunicación, síntesis, interés por la tecnología, eso son competencias, ¿ok? Y sobre las competencias, entonces, ¿cómo te hacen las preguntas? Pues de la siguiente manera. Si esta es la competencia o la que indican en el anuncio, una pregunta puede ser esta. Háblame de una situación de trabajo en la que tuviste que defender tu punto de vista en una reunión. ¿Cómo lo hiciste? Esta es una pregunta por competencia de comunicación, ¿ok? Claro, aquí ustedes seguro me van a decir, pero Aiza, claro, tú eres reclutador y tú sabes cómo hacer preguntas por competencia y ya las ves allí claramente. Eso es verdad, ¿ok? Pero te voy a dar una trampa, digamos, para que puedas encontrar estas preguntas. Si tú identificas, aquí está, comunicación, por ejemplo, capacidad de síntesis, organización, planificación, autonomía. Tú entras en Google y coloca, ¿ok? Preguntas por competencia de organización y te van a salir todas las preguntas por competencia que hacen los reclutadores sobre planificación. Así de simple. Las lees, preparas una, dos, tres, ya te haces una idea y con ese mismo ejemplo que tengas vas a responder a todas las preguntas de planificación. Entonces, es así. Están en internet las preguntas y las vas a encontrar. Entonces, sí, yo tengo la experiencia, pero tú también las puedes encontrar en internet para prepararlas. Entonces, fíjate, nuevamente te digo, colocas en Google, colocas preguntas por competencia de y pones la competencia, planificación, trabajo en equipo, liderazgo y te van a desplegar una gran cantidad y a partir de allí las puedes preparar. ¿Ok? Bien, ese es el segundo paso. Vamos por el tercer paso ya. Las áreas que evalúa un reclutador tienes que identificarlas. ¿Ok? Cuando te hagan las preguntas, toma esa pregunta y di de qué área pertenece esta pregunta. ¿Ok? La identificas y vas a poder focalizar mejor tu respuesta. ¿Cuáles son las tres áreas? La primera de ellas, interés, ¿ok? Que realmente estés motivado para hacer algo, que realmente te sientas comprometido hacia algo, que haya un impulso en ti para alcanzar algo. El interés es querer hacer algo, ¿ok? Y son parte de las preguntas que te hacen. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Otras preguntas que hacen son orientadas a conocimientos, que son mucho más concretas y mucho más específicas. Y lo que quieren es evaluar es, ¿conoces SAP? ¿Conoces determinado software? ¿Qué estrategia de tal cosa utilizas? Okay, son cosas como muy técnicas, muy específicas, que por cierto las hace sobre todo el supervisor. Recursos humanos se concentra más en interés y en competencias, que es la tercera área, competencias. Que son estas habilidades blandas, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, planificación, etcétera. ¿Ok? ¿Y por qué se hacen estas preguntas? Bueno, porque yo necesito garantizar que la persona quiera hacer las cosas, que es el interés, que sepa cómo hacerlas, que es el conocimiento, pero que además pueda hacer las cosas con las competencias. ¿Ok? Y aquí les adelanto algo. Tú puedes tener el conocimiento, el interés, pero quizás no tienes las competencias. Bueno, el reclutador puede decir, bueno, te entreno. Tú puedes tener interés, competencias, pero no tienes todo el conocimiento y dice, bueno, yo te preparo en eso, te mando un curso. Lo que no va a pasar nunca es que tú demuestres todas las competencias, demuestres todo el conocimiento, pero no demuestres interés y aún así te contraten. No, eso no pasa. Es decir,
Si tú no demuestras interés, tú vas a quedar descartado, ¿ok? Más pesa el querer que todo lo demás. Y me llegó, les digo porque por experiencia me pasó, ver gente fabulosa con unas competencias espectaculares, con conocimiento, pero me decía, bueno, si es Roche está bien y si no también. Bueno, porque ustedes, bueno, por cualquier empresa transnacional me gusta. Esa persona queda descartada, ¿ok? Porque yo necesito a alguien que se comprometa con la misión y con la empresa y que por las venas le corra los valores de la compañía. Por eso es tan importante el interés. Entonces recuerda, en la entrevista, bueno, no tengas temor a decir que determinada competencia no la dominas, o un conocimiento o algo, no importa. Ellos te van a entrenar al final. Evidentemente, es necesario demostrar eso, pero pesa muchísimo ese interés que tú puedas demostrar. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo de estas tres áreas, cómo serían las preguntas. ¿Ok? Les presento a Daniela. Daniela es farmacéutico. Ella estaba en Venezuela. Este es un personaje ficticio, por supuesto, pero les pongo el ejemplo, ¿no? Daniela es farmacéutico, trabajó en Venezuela y vino a España, ¿ok? Y aquí no consiguió trabajo como farmacéutico, evidentemente, proceso de homologación y todo lo que ustedes conocen. Y Daniela, lo primero que encontró fue un trabajo como asistente de un grupo de odontólogos como recepcionista. ¿Ok? Entonces, imaginemos el caso de Daniela. Y Daniela ve este anuncio que dice delegado comercial remoto en esta empresa que es King. King es una empresa que hace cepillos de dientes, enjuagues bucales, este tipo de productos, o sea, que están dentro del sector salud y se manejan con cepillos de dientes, etcétera, el área bucal, ¿ok? De salud bucal sobre todo, ¿ok? Entonces, ella está optando a esto. Ella ya investigó sobre King y va a responder las preguntas. Veamos las preguntas que se le pueden hacer a Daniela, ¿ok? Sobre interés, esta es una pregunta típica, ¿ok? ¿Por qué has decidido optar por esta posición? ¿Ok? A Daniela le hacen esta pregunta y ella tiene que ser específica y relacionar con sus intereses y sus motivadores. Es decir, ella tiene que decir en concreto qué es lo que le gustó de la posición y cómo eso se relaciona con ella. Si tú respondes, bueno, porque es que se ve interesante, porque la empresa ofrece buenos servicios, porque es en el área de salud, eso se lo va a decir todos los candidatos. ¿Qué tienes que hacer? Relacionar la posición con algo que tú ya hayas hecho, con algún valor, con algo que tú tengas experiencia, con algo que hayas desarrollado, etcétera, de tal manera que te distinga de otros candidatos. Y vamos a ver qué dice Daniela. Fíjense la respuesta de Daniela. Como pueden ver en mi CV, trabajé en el área de ventas en mi país. Ella fue representante de ventas en Venezuela. Y al llegar a España fui asistente en un grupo odontológico, lo cual me dio la oportunidad de conocer este sector y un poco sobre los productos innovadores de su empresa. Trabajar con ustedes me permitirá combinar ambas experiencias, es decir, lo que ella trabajó en Venezuela y con el conocimiento del sector que tuvo al trabajar aquí y aportar valor por mi formación como farmacéutico. Esta es una respuesta muy completa, porque fíjense cómo ella combina lo que ella hizo en el pasado, ¿ok? Con lo que hizo estando aquí y cómo eso le da el brinco para alcanzar esta posición. Entonces, fíjense qué interesante cómo ella combina todo esto y está asociado al interés, donde ella quiere agregar valor como farmacéutico. Así es como se va respondiendo las preguntas. Alguien levantó la mano, pero lo vamos a dejar así al final, Indira, para responder todas las preguntas, ¿sí? Bien, seguimos con el interés, dijimos, vamos a ver con conocimiento, ¿ok? ¿Has utilizado algún software de ventas? Como es el área comercial, entonces le preguntan a Daniela si ha utilizado algún software de ventas, ¿ok? Aquí es importante utilizar palabras técnicas, datos y contextos en el que aplicó dicho conocimiento. No es solamente decir, sí, utilicé este software, no. ¿Bajo qué metodología o bajo qué contexto o para qué utilizas el software? Porque así el reclutador le permite saber el nivel de dominio que tienes del software. O si no conoce el software, le permite saber de qué te sirvió o de qué sirve ese software para saber si se parece al que vas a utilizar y ver, bueno, que tu aprendizaje seguramente va a ser muy rápido, etcétera.
Y aquí Daniela responde de la siguiente manera. Sí, en la empresa X, donde trabajé, utilizábamos Salesforce. Aquí la menciona. Tuvimos un entrenamiento muy intenso, ya que como representante de ventas debía, y entonces aquí describe, ¿ok? Todas las tareas que utilizaba con la herramienta y señala el impacto, lo cual me permitía hacer un seguimiento de tal y tal y tal cosa. Es decir, para qué le servía la herramienta, ¿ok? Y cómo la utilizaba. ¿Ok? Entonces no es solamente si utilizaba este software, no, ajá, dentro de qué contexto, cómo lo utilizabas, te entrenaron, dónde te entrenaron. Adelántate al reclutador y respóndele todas estas preguntas, porque él va a querer saber el contexto de tu conocimiento. Y finalmente, competencias. ¿Ok? Competencias, voy a hablar de respuesta por competencias más adelante, pero les adelanto que las preguntas siempre van a estar orientadas hacia el pasado. ¿Recuerdas alguna venta exitosa que hayas logrado? Siempre, siempre, y son muy fáciles de identificar, porque todas las preguntas por competencia se van siempre al pasado. ¿Ok? ¿Recuerdas? ¿Te pasó alguna vez? Describe, etcétera. ¿Ok? Y aquí a Daniela le hacen esta pregunta y ella tiene que responder bajo el modelo STAR. ¿Qué significa el modelo STAR? Situación, tarea, acción y resultado. Yo suelo combinar situación con tarea porque a veces situación y tarea es el contexto. Situación es el contexto en el que te encontrabas, la tarea es los que se te asignó. Pero en muchas oportunidades eso es más o menos lo mismo, ¿no? Pero lo clave es la acción, que es lo que tú hiciste, tu comportamiento, tus conductas, y el resultado, es decir, el impacto que tuvo tu acción sobre el departamento, el equipo, la organización, el cliente, es lo que estaba pasando. Y como una historia, ¿no? Eso es lo importante. Bueno, me acuerdo que estábamos haciendo esto, pasó aquello, yo hice esto. Describir la situación como una historia, ¿ok? Eso es lo importante, para además enganchar al reclutador en esa historia que tú le vas a contar, ¿ok? Entonces, sobre eso ya llegamos al cuarto ejemplo, que es ensaya. ¿Y qué vas a ensayar? Los tipos de preguntas que te van a hacer. ¿Qué tipos de preguntas? Ok, tenemos las preguntas generales y ambiguas que por lo general son el grupo de preguntas iniciales que siempre hace el reclutador, que son como, por ejemplo, háblame de ti, ¿ok? O cómo te describirías. ¿Por qué hacen estas preguntas? ¿No? Y aquí es importante que conozcan un poquito hacia atrás del por qué. La idea del reclutador de hacer esta pregunta lo suficientemente amplia es para saber por dónde te vas, ¿ok? ¿Qué tanto qué tanta información le das para él saber, bueno, me dio toda esta información, ahora entro en este detalle? Es una manera como más abreviada del poder tener una visión general de ti para saber cómo te percibes a ti mismo, ¿ok? Pero además, ¿qué preguntas adicionales puedo yo hacer? ¿Ok? Y háblame de ti no es describirle todo el CV. No, háblame de ti es una foto de ti hoy. Bueno, y eso es lo que llaman el elevator speech, ¿ok? Pitch. Es, bueno, yo soy una profesional del área de recursos humanos con más de 20 años de experiencia en el área. Hoy en día ofrezco mi servicio a mis clientes a través de mi marca HR Mentoring a partir de la experiencia que tuve en empresas transnacionales, empresas nacionales, y tengo una clara orientación al cliente con mucha orientación al detalle. Por ejemplo, ¿ok? Eso es, háblame de ti. Es una foto de ti hoy. No es, bueno, yo me gradué y trabajé, eso ya está en el CV. No tienes que describírselo, ¿ok? La foto de ti hoy. ¿Y cómo te describirías? Es bastante similar, ¿ok? Y me describo como una persona con estas características, ¿ok? Que sobre todo esta pregunta lo que buscas es aspectos blandos, ¿no? Competencias blandas. Bueno, me describo una persona en este sentido y tal. Eh, no es necesario entrar en detalles personales, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿cómo te describiría? Entonces le hablo de mi familia, de qué le hablo y tal. No estás en la obligación de responder nada con lo que no te sientas cómoda de hablar, ¿ok? Solamente aquello en lo que te sientas que realmente te describe y te sientas cómoda al hablar, ¿ok? Preguntas trampa o concha de mango, como bien conocemos los venezolanos, ¿ok? ¿Qué tipo de concha de mango encontramos por acá? ¿Y qué hace el reclutador? ¿Ok? ¿Por qué deberíamos contratarte a ti? ¿Ok? Esa es una concha de mango y se les voy a adelantar como ejemplo cómo responderla después. ¿Ok? Si te trajera algún compañero de trabajo, ¿qué diría de ti? Esto es un poquito para evaluar trabajo en equipo, ¿no? Porque tú puedes decir, bueno, lo que pasa es que no me relacionaba mucho con ellos, la verdad es que no sé. O sea, si tú no sabes
y dices esto es porque eres una persona un poco aislada, que no trabaja en equipo, etcétera, ¿no? Entonces aquí va a decir mucho de tu estilo de trabajo. Entonces trata de pensar bien en algunas competencias que tú puedas ofrecerle al reclutador y que genuinamente sean cosas de las cuales tú conversabas con tus compañeros por bien el feedback que te daban o bien porque te seleccionaban a ti para una determinada tarea porque eras muy bueno haciendo algo, ¿ok? Eso es lo que tienes que buscar, ¿ok? Y por supuesto, debes ensayar para preguntas por competencia. Y me voy entonces a por qué deberíamos contratarte a ti, ¿ok? A manera de ejemplo, para que tenga una idea de cómo se deben responder este tipo de preguntas, ¿ok? Recordemos que lo que queremos como candidatos es destacarnos. Y para destacarnos nosotros debemos relacionar, ¿ok? ¿Qué es lo que busca la empresa y qué es lo que tengo yo? Y cómo yo voy a aportar valor a eso. Recuerden que el reclutador está pensando, está procesando toda su información y entonces necesita unirte a ti con el cargo. Pero si tú se lo pones en bandeja de plata, muchísimo mejor. Y bandeja de plata me refiero a es, entiendo que ustedes están buscando esto, pues yo tengo experiencia en esto y creo que puedo agregar valor así, directo, ¿ok? Ustedes buscan y yo esto es lo que traigo. De esa manera ya le estás describiendo con precisión hacia dónde estás apuntando, ¿ok? Y el ejemplo aquí, ¿por qué deberíamos contratarte a ti? Bueno, evita, ¿ok? Repetir todo lo que ya indicas en el CV, como les dije antes, ¿ok? Hacer una lista de tu fortaleza. Bueno, me deben contratar a mí porque yo trabajo en equipo, tengo mucho liderazgo, tengo planificación y soy muy orientada al detalle. Eso no lo quiere escuchar el reclutador, ¿ok? Y sobre venderte, pues mucho menos, ¿ok? ¿En qué te debes focalizar? ¿Ok? En dos o tres elementos claves de la oferta, en la oferta, ¿ok? Ya les voy a traer el ejemplo. Relacionarlo con tu experiencia, como les decía, entiendo que ustedes están buscando una persona con esta característica. Pues bien, yo en el pasado hice esto y esto y esto y esto. Describe el contexto y destaca las competencias que pusiste en práctica. Esto me permitió fortalecer mi competencia de planificación, mi competencia de liderazgo, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, pero Aiza, ¿cómo respondemos? Así, porque deberíamos contratarte a ti. Pienso que básicamente por dos razones. Entiendo que buscan una persona con A y B. Pues bien, tengo experiencia en A en un mercado de este sentido, en tal área, cuando trabajaba en Venezuela en tal empresa. Y por otro lado, mi formación base como farmacéutico facilitará mi comunicación con los clientes del sector salud. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo relaciono con algo que yo tengo, no es genérico, es directamente conmigo. ¿Ok? Y así es como es la respuesta ideal que ofrecería nuestro ejemplo que estábamos hablando de Daniela. Y regresamos entonces con Daniela, específicamente con el modelo por competencia STAR. E imaginemos que a ella le están evaluando entonces en estas tres grandes áreas porque es delegado comercial: negociación, comunicación y orientación al detalle. ¿Ok? Entonces vamos a ver ejemplos y cómo respondería ella. ¿Ok? A estas preguntas por competencia. Describe una situación difícil que hayas tenido con un cliente. ¿Qué sucedió? Esta es una pregunta típica por competencia. ¿Ok? Y esto es una pregunta orientada a saber cómo te manejas con los clientes. Veamos una respuesta completa de Daniela: situación, tarea, acción y resultado. Recuerdo que me asignaron un cliente cuya cuenta habíamos perdido el año anterior. El día de mi primera visita me contestó de muy mal humor. No quería saber nada de la empresa ni de nuestros productos. Hasta ahora Daniela no ha dicho qué hizo. Fíjense que esto es solamente el contexto, que incluye el contexto de lo que pasó, que ya fue a visitarlo, ¿ok? Y cuál era la tarea que se le asignó al cliente, ¿ok? Eso es situación y tarea, ¿ok? Acción. Decidí investigar qué había sucedido exactamente con el cliente, identificar la raíz de su rechazo a la empresa y nuestros productos. Y ahí le lanzas el cuento. Investigué, busqué, pregunté a los vendedores anteriores, le pregunté a mi supervisor, revisé el historial del cliente. Aquí describes todo, ¿ok? Entonces, tracé un plan de abordaje que consistió en, aquí es toda tu acción, en qué consistió tu plan de abordaje, ¿ok? Discutí el plan con mi jefe, lo aprobó y lo ejecuté. Claro, seguramente narrarlo completo va a ser muy largo, entonces tú dices, por ejemplo, una de las cosas del plan que ejecuté fue
y la describes, y ahí va. Entonces, fíjense que es como una historia, recuerden esto, las competencias, la respuesta por competencia es una historia, y nada enamora más al que escucha que una historia. Que tú le digas, bueno, sí, el cliente es lo más importante y es muy valioso, y yo tuve muchas experiencias, yo sé tratar con este tipo, eso no le dices nada, nada, se lo va a decir todo el mundo. Entonces tienes que decir algo que a ti realmente te pasó, ¿ok? Y esa historia lo va a enamorar y va a decir, wow, mira, Daniela fue capaz de hacer esto, ¿ok? Porque tiene que relacionarlo contigo. Esto es la acción. Y no te quedes aquí, porque lo importante es el impacto, en qué terminó todo, porque eso es lo que le da la dimensión de tus actos. Y vemos digamos, el desencadenante de todo lo que pasó de la acción de Daniela, ¿ok? El resultado. Al cabo de 2 semanas, el cliente hizo un primer pedido bastante pequeño, pero me esmeré en ofrecerle un excelente servicio postventa, por lo que al cierre del trimestre ocupaba la tercera posición entre las cuentas más importantes de ese periodo. Mi jefe me felicitó y gracias a este cliente y otras cuentas que me asignaron, obtuve el reconocimiento de mejor representante de ventas de ese año. Fíjense el impacto y el resultado ya te da la dimensión del esfuerzo de Daniela y de lo que ella realmente se dedicó para este cliente. Y ahí es cuando ya cierras. Dime si no enamoras al reclutador con esta respuesta. O sea, esto es lo que hay que responder. Y con esto entonces cierro el cuarto paso, no sin antes mencionarles, ¿ok? Los errores que tienes que evitar en una entrevista. Primero, asistir sin haber informado sobre la empresa o el rol. Ya se los describí, cómo conocer la empresa, qué tienes que conocer de la empresa y qué tienes que conocer sobre el rol o la posición, el anuncio como tal, ¿ok? Por otro lado, siempre hay que ser genuino, hay que ser honesto, dar información falsa o ejemplos inventados. Eso un reclutador experimentado se va a dar cuenta. Ay, ¿sabes que no tengo ejemplos? Mira, es preferible decir, mira, realmente no tengo un ejemplo en este momento para que el reclutador haga otra pregunta a que tú le inventes, porque es que se va a dar cuenta. Es un buen reclutador se va a dar cuenta de la mentira y de que el ejemplo es inventado. ¿Ok? Es más, si no te acuerdas todos los ejemplos, no importa porque se va a ver más natural. Si tú lo dices perfectísimo, oye, este es tan perfecto que, oye, me genera sospecha. Entonces, que tú digas, bueno, no recuerdo cómo se llamaba el cliente, o si pasó un mes o 2 meses, pero más o menos. O sea, ese tipo de cosas es natural que se te olvide. Y dilo, mira, no recuerdo, se ve natural, es genuina tu respuesta. No hacer preguntas al final de la entrevista, siempre. Prepara 2, 3 preguntas para el final de la entrevista, siempre, ¿ok? Porque eso demuestra compromiso e interés. Mostrar poco o ningún interés es lo peor que puedes hacer porque, bueno, ya quedas descartado. Tengas todo el conocimiento y tengas todas las competencias, ¿ok? Indicar ante una pregunta, no, eso nunca me ha pasado. A todos nos ha pasado todo, todo. Así que para todo vas a tener ejemplo. Que no recuerde el ejemplo es otra cosa, ¿no? Tú puedes decir, mira, me puedes reformular la pregunta porque es que en este momento no recuerdo un ejemplo así. Entonces el reclutador lo va a entender, no te preocupes. El reclutador va a decir, bueno, déjame, pasa a otra pregunta, ¿ok? No por eso vas a quedar descartado, ¿ok? Va a buscar la manera de reformular y para él lograr tener la competencia. Entonces, ¿cuáles son? Entonces, bueno, lo principal, evitar todos estos errores, los desechamos, los votamos, ¿ok? Y claves de una entrevista exitosa, prepararte para cada entrevista, ensayar, por supuesto, prestar atención a tu imagen y el lenguaje corporal, que si bien no lo mencioné aquí, pues es fundamental el lenguaje corporal, una sonrisa al momento de que recuerdes algo, eso ayuda a relajar también, relajarte tú mismo que estés nervioso, relajarte un poco, ¿ok? Cuidar el discurso porque lo que dices está importante a cómo lo dices, ¿ok? Focaliza tus respuestas según sean de interés, de conocimiento o de competencia bajo el modelo STAR, ¿ok? Y por supuesto lo que yo le digo a todo el mundo, la única forma de que destaques realmente es ser tú mismo porque no hay dos personas iguales. Entonces mientras seas genuino y seas tú mismo, pues muchísimo mejor porque lo va a notar el candidato. Así que aquí cierro y me vengo entonces a las preguntas. Aprovecho de mandarle un saludo a Dulce, que ya vi que está por aquí. ¿Qué preguntas tenemos, Sonia? Vamos a ver el chat, a ver qué Sí, encontramos por hola. acá. Sí, justo estaba intentando poner el video, pero bueno, no importa. Creo que no hay algo aquí que me lo detiene.
Pero bueno, lo primero, comentarles lo interesante de de este segundo bloque que tenemos con las exposiciones de AICSA, ya que el webinar que está disponible en el blog, el que tuvimos la semana pasada, hablaba de cómo preparar el perfil, de cómo preparar ese CV para el paso que estamos viendo hoy, que precisamente es afrontar esa entrevista. Entonces, esto es crucial lo que estamos revisando, porque justamente es una oportunidad que se da poco, vamos a decir así, porque yo estoy segura que a muchos nos ha pasado que hemos mandado millones de currículums y de repente llega ese día en el que vas a una entrevista. Entonces, qué importante saber qué hacer, qué decir y qué no decir. Otra cosa que también es muy valiosa de toda esta exposición es cómo diferenciarnos, o sea, ese ser uno mismo, pero profesionalmente, qué es, o sea, cómo conectar esos puntos profesionales que han hecho nuestra vida para adaptarlos a ese puesto al que estamos aspirando. Entonces, gracias a ICSA, porque creo que ya pues vamos a tener el tercer bloque que comentabas, que también va a ayudarnos a resaltar todas nuestras capacidades y a brillar en el mundo profesional en el que nos encontramos, bueno, en este caso en España. Entonces, bueno, paso a ver preguntas. Por aquí tengo... a ver un segundo. ¿La grabación será enviada para poder pasar? Claro que sí, como les comentábamos, todo esto nosotros además de grabarlo, lo mantenemos disponible en el blog de la Fundación Código Venezuela, que también justamente nos están consultando que cómo se hace para escribir en el blog de nosotros. Justamente, la fundación digamos, se apoya en la tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los que quieren participar, que quieren saber las herramientas con las que contamos, es importante no solamente que se registren, sino que revisen a fondo la página. Porque, por ejemplo, hay un área que es la de colaborar, ¿no? Y en el área de colaborar hay 10 formas en las que ustedes pueden ser voluntarios, pueden escribir en blogs, o bien sea ofrecer sus conocimientos. Lo importante es que ustedes lo indiquen en la página porque así formarán parte de nuestro listado de voluntarios que iremos activando de acuerdo a las necesidades que vaya teniendo la fundación. Entonces es muy importante esa fase de registrarse. Vamos a ver qué otras preguntas tenemos por aquí. Bueno, aquí Evelyn nos agradece por la información tan valiosa. Gracias a ti por asistir. Dice por aquí Zenaida, aquí en España, si das una entrevista de hotel, debes mentir en todo, desde CV hasta tu vida. Y si eres ingeniero y vas a trabajar de aseadora, debes decir que tu vida, ya me perdí un poquito. Sí, que tu vida entera has limpiado, ¿Has ¿cómo limpiado? hacemos con ¿Cómo haces eso? con eso? Sí. Mira, Zenaida, entiendo perfectamente tu preocupación. Claro, también dependiendo a dónde vas, ¿no? Si tú vas a cualquier sitio, no te van a querer entrenar y no van a tener tiempo porque están escasos de personal y no tienen tiempo para entrenarte, entonces buscan gente con experiencia. Pero si vas a un sitio, oye, un hotel más o menos un poquito más serio, ¿ok? Donde realmente te entreviste recursos humanos, ¿ok? Más allá de la experiencia, lo que quieren evaluar o lo que van a estar evaluando es la presencia de tus competencias. Pon que tú nunca has limpiado absolutamente nada, pero tú puedes demostrar que tú eres una persona planificada, organizada, que sabe seguir normas, ¿ok? Que estás orientada al detalle. Ya esas son competencias básicas para poder ser aseadora y aprender rápidamente. Tú ves las mejores personas que se desempeñan como aseadora o como en esa área, son gente que está orientado al detalle porque ve dónde está el sucio, ve dónde está la limpieza, ve entonces planifica el orden para que pueda tener todo limpio y ordenado al momento. Entonces, no es tanto la experiencia en la función como tal, sino que realmente tenga las competencias que están asociadas a esa función. Y eso es lo que valora realmente el reclutador. Y así para todas las experiencias o todas las postulaciones que vayas a hacer. La experiencia, bueno, puede ser importante, pero más importante todavía, incluso pueden seleccionar gente que no tenga experiencia, pero tenga las competencias. Porque yo puedo tener una persona con mucha experiencia, pero realmente no tiene orientación a detalle ni nada, le han venido votando de todos los trabajos, entonces yo prefiero entrenar a alguien, pero que sea orientado al detalle porque lo voy a garantizar un mejor desempeño. Allí es donde tienes que hacer énfasis en las competencias como tal, ¿ok?
Muchas gracias, Aixa. Por aquí te agradecen muchísimo por todo lo que has compartido el día de hoy. Yo, bueno, ya para ir cerrando un poquito, pues quisiera también darles un poco lo que se viene en el mes de junio, porque la Fundación está constantemente trabajando para organizar actividades. Tenemos, de hecho, el 8 de junio un webinar sobre cómo compartir tu talento paso a paso. Esto también va a estar interesantísimo. Si no me equivoco, pues esta ya sería entonces la tercera parte, ¿no, Aixa, de este bloque? Sí. Así es. Tenemos el día 13 de junio un Migra Coach con Patti Cardoso, que también va a estar maravilloso. Y en el evento que más nos contenta y que nos tiene con mucha ilusión trabajando, que se trata del concierto Somos Familia. Estas entradas van a estar a la venta, estén muy atentos a nuestras redes sociales porque va a ser un evento espectacular con pues lo que sería la Orquesta Cruz 10, un momento de encuentro, así que pues si pueden venir, además va a ser una oportunidad de colaborar con varias fundaciones que están asociadas a este esfuerzo maravilloso. Tenemos también el día 20, esto lo haremos el tercer miércoles de cada mes, lo que será, bueno, ya lo hemos hecho, la sesión en vivo con Alejandro Escudiero, lo llamamos la sección de Código Migrante. Esto es, bueno, maravilloso porque van a tener ustedes la posibilidad de hacer preguntas, dudas que tengan respecto al tema migratorio y van a contar con la asesoría de Alejandro, quien pues va respondiéndolas una a una. Esto además también queda registrado en nuestras redes sociales, porque siempre la pregunta de uno pues será la respuesta de muchos, así que también es importante que lo vean. Pues solamente me falta algo con lo que en la Fundación nos gusta muchísimo cerrar cada una de estas participaciones, y es recordar que la migración venezolana no es nunca una carga, tampoco es una catástrofe, sino nosotros somos precisamente una oportunidad. A nosotros nos gusta muchísimo ver a todo el talento venezolano como un bono demográfico, pero un bono que funcionará en medida en que logremos adaptarnos a los países a los que llegamos. Entonces, somos pues un tesoro importantísimo y justamente aquí en Código Venezuela trabajamos para que esas competencias y ese talento llegue lejos. No olviden revisar lo que tiene que ver con el portal de empleo. Regístrense, suban su currículum. Tenemos voluntarios trabajando, subiendo mensualmente 500 ofertas laborales, facilitándoles a ustedes la posibilidad de buscar empleo, centralizando la información disponible en todos los portales de empleo que tenemos pues aquí en el radar. Y también el marketplace. ¿Por qué? Porque el marketplace es un entorno, es un ecosistema de encuentro entre lo que tiene que ver con esos servicios, esos talentos que quieren ofrecerse, pero también las personas que lo buscan. Entonces, así cerramos. La Fundación es básicamente un lugar de encuentro apoyado en la tecnología, donde los esperamos y esperamos que se registren. Pues creo que ahora sí no se me olvida nada, Ixa. No, sí se me olvida algo muy importante. ¿Dónde te podemos seguir? En redes sociales. ¿Cuál es tu página web? Bueno, gracias por las gracias de todos. Qué bueno que les haya sido de muchísima utilidad. Bueno, me pueden seguir revisando mi página web. Allí pueden encontrar también, que lo ven allí, hrmentoring.net. Entran a mi página web y de allí entonces pueden enlazar a mis redes. Trabajo básicamente con LinkedIn, es donde más publico, y tengo mi cuenta en Instagram también. Pero pinchando y buscando dentro de mi página web, pues pueden entrar directamente. Y escribirme a través de LinkedIn para generar contactos, generar una red mucho más activa allí. Así que bueno, cuando quieran, completamente a la orden, y muchísimos artículos le escribo a Orientación para el Empleo. En esa página, en el blog, van a ver muchos artículos de mí. ¿Ok? Bueno, gracias por tu tiempo como voluntaria de la Fundación AICSA, gracias a todos los que asistieron y ya saben, manténganse atentos con nuestro calendario, que los esperamos a todos. Un abrazo. Hasta luego, adiós, que estén todos Hasta bien. luego.